federal que promovió precisamente la apelación que trató en el ámbito, se trató en la Cámara de Casación Penal. Doctor Rachi, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenos días, Mario. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ha tenido que cumplir, se ve varias actividades la semana pasada en Buenos Aires, usted, ¿no? Sí, exactamente. He estado en la Procuración y así mismo asistiendo a un curso de investigaciones financieras. Con respecto a lo que usted decía recién, solo agregar, recordemos que el juicio fue llevado a cabo por un equipo de fiscales que yo integré, pero también que intervino la fiscal general Gloria Andrés. Sí. Y sigue siendo ella también fiscal del caso, para esa sola aclaración solamente. Doctor, ¿qué opinión le merece el hecho de este fallo que se ha conocido de la Cámara de Casación? Bueno, se alinea totalmente con lo que postuló la Fiscalía desde el principio. Recordemos que a juicio ha llegado hasta ahora un solo caso que cometió un perjuicio a Marina Sillotto y la Cámara de Casación, en definitiva, con esta sentencia ratifica que sucedieron los dos hechos. En octubre de 2014, la exigencia de una renuncia anticipada como condición para ser propuesta en el cargo de camarista de la provincia de San Luis, y en marzo de 2015 la utilización de esa renuncia anticipada cuando la por entonces jueza Marina Sillotto se negó a iniciar la campaña de desprestigio que se le exigía por entonces. La sentencia, como bien usted dijo, no está técnicamente firme porque existe la instancia extraordinaria de la Corte Suprema, y en eso, bueno, dependerán ver a los fines de la ejecución de la sentencia si ese recurso se intenta y si la Cámara de Casación lo abre, porque quien tiene que resolver la apertura de un recurso extraordinario es el Tribunal Apelado, que en este caso sería la Cámara Nacional de Casación, la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Y usted qué cree que va a hacer la Cámara? ¿Va a rechazar el pedido? No, eso en realidad es una cuestión formal. La verdad yo no puedo anticipar qué haría la Cámara de Casación. La cuestión es que si el recurso está correctamente fundamentado y se justifica un agravio que sea materia de recurso extraordinario federal, lo tiene que abrir. Y también es verdad que la Corte Suprema tiene la facultad de declarar mal abierto el recurso una vez que arribe, así que en definitiva hay más de un tribunal implicado en esta cuestión técnica y no se puede anticipar qué puede suceder al respecto. O sea, que por una vía o por otra se va a llegar a la Corte. Eh, en realidad la vía existe, puede suceder que la Cámara de Casación, que es la primera que tiene que entender en la apertura de esa vía, la declara abierta y por lo tanto habilita el ingreso del caso a la Corte en ese caso conserva la facultad de declarar que el caso no amerita la apertura del caso extraordinario, en cuyo caso ya quedaría firme la sentencia, o puede suceder que la Cámara de Casación no abra el recurso y tenga que ir en presentación directa en queja ante la Corte Suprema. Ujú. Esas son las dos opciones que tiene la defensa en este caso. La segunda es la de recurrir directamente ante la Corte, en el caso de que no abra el recurso de la Cámara de Casación. Tiene otras complejidades, a mi modo de ver, el recurso de queja no tiene efecto suspensivo, es decir, que podría darse la situación que si la Cámara de Casación no declara abierto el recurso extraordinario, aun cuando quede la vía de la queja ante la Corte, la sentencia pasaría a ser ejecutada, es decir, tendría que ejecutarse la pena de prisión. Pero bueno, esa es mi visión personal del alcance del recurso de queja, lo he visto en otros casos y podría ser una alternativa que la denegación de la Cámara de Casación de la apertura del recurso diera lugar a la inmediata ejecución de la sentencia, no obstante un trámite de queja ante la Corte, pero Ujú. eso habrá que ver qué interpretación y alcance le da el recurso. Ese por la vía de queja, si van por la vía de queja. Claro, que esa vía procede Ujú, si la Cámara de Casación no abre el ujú. recurso extraordinario. Doctor, independientemente o a raíz de precisamente este fallo de casación y lo que pueda llegar a ocurrir en la Corte, ¿qué consecuencias pueden derivarse paralelas, digamos, a esta causa?
porque la doctora Gretel Diamante nos decía los otros días que esto podría activar recursos que están a consideración en Mendoza en relación al resto de las personas que estuvieron implicadas en lo que conocemos como la renuncia anticipada de los jueces. Sí, eso es así, porque justamente el tribunal, al haber el tribunal ahora resuelto en primera instancia la absolución parcial por el hecho de la exigencia de una renuncia anticipada, considerando que eso no era delito, eso tenía implicancias también en los 5 casos restantes que están precisamente en apelación ante la Cámara Federal de Mendoza por haberse dictado el sobreseimiento. Entonces, al decir ahora la casación que el primer hecho que había sido absuelto y que ahora se ha confirmado una condena, esto es exigir una renuncia anticipada, es delito, eso necesariamente tiene que repercutir en los otros 5 casos donde se ha recolectado prueba que ha existido la misma exigencia. Por lo tanto, esta resolución de casación debería ser tenida en cuenta necesariamente en ese recurso de apelación que todavía está pendiente y en el que se está analizando el sobreseimiento que se dictó por los otros 5 casos y que la Fiscalía apeló oportunamente. Estamos hablando de un recurso del año 2007. El hecho de que llegue el expediente a la Corte puede significar una demora en este aspecto de la resolución de los casos pendientes en Mendoza. No debería significar una demora. Más allá de que se abra el recurso o que se llegue por vía de queja o no, no debería significar una demora porque estos otros 5 casos están todavía en instancia de instrucción. Y como dije, el recurso fiscal fue interpuesto en 2007, es decir que no hay margen para seguir dilatando la cuestión, sobre todo porque son causas que comprenden hechos distintos y que tramitan cada uno en una instancia procesal distinta. Por lo tanto, por eso que la Fiscalía, de hecho, hace el planteo, y lo va a venir haciendo reiteradamente, de que se urja la resolución de ese recurso contra el sobreseimiento dictado por los otros casos. Por supuesto que si la Corte hipotéticamente diera una resolución adversa al fallo de la Cámara de Casación, eso seguramente tendría incidencia como la que estamos postulando nosotros con lo que ha resultado en este recurso de casación. Se trata en definitiva de un criterio jurídico que la última instancia la tiene la Corte Suprema, pero eso no puede producir la paralización de una causa que tramita en instrucción y por hecho diverso. La tramitación en la Corte Suprema de Justicia de este recurso contra lo dispuesto por la Cámara de Casación, ¿podría ser de trámite largo? Sí, sabemos que los trámites en la Corte pueden alongarse por la gran cantidad de casos que entran. O sea, en eso no podemos predecir, sinceramente no podemos predecir un tiempo de resolución. Eh, Seguramente hablamos de meses y tal vez más de un año, pero estoy realmente aventurando un pronóstico porque son plazos que me exceden totalmente. Doctor, en relación a la información periodística divulgada de que ante la Cámara de Casación el doctor Mario Edgar Zavala hizo referencia a presiones y amenazas recibidas e incluso a lesiones y que había requerido un tratamiento especial. ¿Usted qué información tiene vinculada con este hecho? Bueno, como bien trascendió, en base a esa denuncia, solicitó en su momento ser incorporado al Programa Nacional de Protección de Testigos. Ese trámite se inició y no puede agregarse nada al respecto porque la clave de ese programa es justamente la reserva, primero por razones de seguridad y después por razones de estrategia. Por lo tanto, sí puedo ratificar lo que ya ha salido en los medios, que existió esa denuncia y que fue solicitado y se está analizando su admisión definitiva en el marco de ese programa. A mí me tocó dictaminar como fiscal general ad hoc, es decir, fiscal ante el Tribunal de Juicio. En esa instancia yo opiné que sí había que darle la protección por la gravedad de los hechos que estaban analizando, sin perjuicio de lo que resulte de esa denuncia o lo que resuelva en última instancia
el director del programa, que es la autoridad que tiene la última palabra en cuanto a si una persona puede ser admitida o no. Y por supuesto la decisión final la tiene el juez. Así que está en esa instancia el imputado efectivamente, no se puede dar más detalles de el estado del trámite, ni mucho menos su situación personal, porque justamente la clave del programa, como dije, es la reserva. En el mismo marco yo pedí que se formara una compulsa para la investigación de esos hechos, sobre los que nosotros tomamos conocimiento recién en ese momento, y luego también a nivel mediático surge que existiría ya una causa iniciada sobre los mismos hechos en justicia provincial. Bueno, yo estoy a la espera de que se conforme la compulsa federal y en ese marco habrá que analizarse la preexistencia de una causa provincial y en su caso cuál jurisdicción sería la competente para entender en esos hechos nuevos que denunció el imputado. ¿Y qué incidencia tiene esto en el juicio de la renuncia anticipada? No, ¿Qué le puede cambiar de la situación al doctor Zavala? Así como está planteada la cosa, no debería tener ningún efecto porque se está denunciando un hecho nuevo, posterior, estas supuestas coacciones y agresiones físicas que dice haber sufrido, y en principio esto es un hecho independiente, más allá de, por supuesto, que la razón que él invoca de haber sido apremiado es por su condición de imputado en esta causa y para evitar que hablara, eso era lo que él dijo en su denuncia, pero así como está hecho esto, es decir, una denuncia independiente por hecho mucho posterior, no tiene que tener ningún efecto en la causa principal. Por supuesto que después hay otros mecanismos y otros planteos que el imputado puede hacer para intentar que esa conexidad tenga otros efectos procesales, pero eso no vamos a analizarlo ni tampoco vamos a hipotetizar porque no nos vamos a meter en estrategia de defensa de un imputado condenado. Por ahora, tal como ha sido hecha la denuncia, los trámites se mantienen independientes, separados, es un nuevo hecho que hay que investigar y en relación a eso es que se le ha dado la protección o se le está tramitando la protección al imputado. Gracias por atenderme, doctor Rachid. Disculpe la molestia. Por favor, José. Gracias. El doctor Cristian Rachid, que es fiscal federal en San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Universidad